Función tangente, características, estudio completo, representación gráfica. Quédate y lo vemos. Muy buenos días para todo el mundo, comunidad de Pizarrón D, acá domingo temprano, tacita de té con jengibre. Vamos a cumplir con la promesa de videitos sobre función tangente, no creo que sean muchos, para atender a la cuestión de aquellos alumnos que están afectados a la CAP y por ahí se perdieron clases, o bueno, para el público general obviamente, el estudio de la función tangente como función trigonométrica. Vamos a empezar a hacer un repasito que para, bueno, los que estuvieron viniendo en clase quizás sea un poco más de lo mismo o quizás te puede ayudar para concretar alguna cosita que no hayas agarrado en clase. Bienvenido sea. Primero, lo que tenés que recordar es que tangente, coseno, seno están relacionados. SOHCAHTOA. Lo primero que tenemos que recordar de esta ayuda mnemotécnica, SOHCAHTOA, que el seno de un ángulo es la relación, el cociente entre el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa, el coseno es entre la adyacente y la hipotenusa, y la tangente de un ángulo es el opuesto sobre el adyacente. La tangente de un ángulo, por definición, es el seno sobre el coseno. Quiero decir que la tangente de un ángulo X es igual, por definición, el seno de ese ángulo sobre el coseno. Ya acá tenemos una cuestión muy importante para entender, para mejor dicho, analizar. La función tangente es una división. Y como bien sabés, o debieras saber, en matemática no podemos dividir por cero. Entonces, la función tangente es una función exótica, tiene un comportamiento muy particular, que iremos describiendo, que nace de un cociente de otras dos funciones, que son continuas, que son periódicas, como ya hemos visto. La función seno es periódica, de periodo t, el coseno es lo mismo, de periodo 2pi sobre b. Esto sí, ya viste función seno y coseno. Tranquilamente podría arrancar el tema con la circunferencia trigonométrica. Vamos a hacer un pequeño repasito por si alguno no se acuerda bien lo que representa, digamos, el seno o el coseno de un ángulo, ¿no? Si tenemos un ángulo determinado, bien, por este radio, esto sería el ángulo X, ¿no? Y tenemos que saber que el seno de este ángulo es la relación que hay entre el cateto opuesto, ¿sí?, y la hipotenusa. Por lo tanto, el seno del ángulo es la proyección en la dirección Y. Por lo tanto, este segmento nos viene a, viene a representar, ¿sí?, esa componente vertical de ese ángulo X. Y por otro lado, la proyección justamente en X, que vendría a ser esta, nos da el la componente X de ese segmento, de este segmento R, un radio R cualquiera, que vendría a ser nuestra hipotenusa, ¿no? Para hacer un pequeño resumen chiquitito, esto vendría siendo H por coseno de X adyacente, y el que podemos ver en rojo vendría siendo H por seno de X. Bien, si no te acordás mucho de SOHCAHTOA o de las relaciones trigonométricas, las relaciones que hay entre el ángulo y los lados, bueno, hagamos este pequeño repasito. El coseno de un ángulo, por definición, nos dicen que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, por lo tanto, la hipotenusa que está dividiendo la puedo pasar a multiplicar para el otro lado y me queda que h por coseno de x es el cateto adyacente, que generalmente le ponen la A, no la D, ¿no? Por lo tanto, este segmentito, ¿sí?, azulcito celeste que dibujé acá, representa entonces la componente x de ese ángulo. Bien, mejor dicho, la componente x de este segmento h. Y de la misma manera, entonces, el seno opuesto sobre hipotenusa nos está diciendo cuánto vale la componente vertical de ese segmento h. Bien, y la tangente es el cociente de los dos. La tangente es el cociente, digamos, entre este segmento rojo, que es el opuesto, ¿sí?, que es el mismo que acá, ¿no? Lo traslado. Y el adyacente, que es este segmento de acá, que es el mismo que acá. Ahí está. Si h fuese 1, circunferencia de radio 1, lo aclaro acá. Si fuese 1, entonces esto valdría 1, esto valdría 1, y
directamente nos queda así. ¿Dónde está la tangente en todo esto? ¿Dónde puedo encontrar gráficamente la tangente? Tenemos que prolongar este segmento y tenemos que encontrar la intersección entre la paralela al eje Y y el perímetro de la circunferencia. O sea, tenemos que hacer esto. Si hacemos así y prolongamos entonces este segmento con este segmento que es paralelo al eje Y, la tangente viene siendo el segmento que se forma, ¿sí?, entre el eje X y la prolongación de la hipotenusa. Es decir, que aunque parezca increíble, la tangente de un ángulo es literalmente la medida de este segmento. Recuerden que dependiendo de cuánto vale el radio del círculo, es lo que vale h, habría que agregarle simplemente h por tangente de x, h o r de radio, r por coseno de x, r por seno de x. Bien, entonces acá tenemos las tres funciones principales, seno, coseno y tangente.